Ya. Buenas noches, ahora sí, empezamos con espacio libre, necesario para conversar, y como decíamos, estamos con el senador Francisco Chaguán, senador de la Renovación Nacional por la quinta región. Senador, buenas noches. Buenas noches, Nano. Un saludo a todos y cada uno de los cibernautas que hoy día están siguiendo tu programa. Sí, gracias, senador. Decíamos que usted estaba muy ocupado, entendemos que las ocupaciones hoy día ha sido un día especialmente ocupado, más Hoy entiendo que día ha está sido un leyendo una ley día de presupuesto, ¿no? hoy día ha sido un día especialmente complejo porque hemos visto una actitud miserable, y perdónenme la expresión, una actitud Sí, miserable, que son de aquellas actitudes que empequeñecen la política que debe escribirse con letras mayúsculas, que debe ser considerada como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas y redignificarlas en ese rol. Hoy día hemos visto cómo finalmente la argucia, eh, el atrincheramiento en los pequeños intereses, hizo que se provocaran dos hechos muy complejos. Uno, que se haya aprobado en la Cámara de Diputados eh, en la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, en un completo abuso del procedimiento. Yo respecto del fondo no puedo pronunciarme porque tengo que hacerlo igual como jurado durante el transcurso de esta semana, pero un abuso completo de este instrumento que está establecido en la Constitución. Y por otra, la argucia de inmediatamente provocado aquello, pedir la censura a la mesa de la Cámara de Diputados como una especie de transacción en virtud de la cual se cae o va a caer la mesa de la Cámara de Diputados, que está presidida por Diego Pausen, por un diputado de mi partido, y donde claramente pareciera que separar estos dos hechos resulta muy difícil, a lo menos. Entonces yo diría que hoy día hemos vivido un día triste para la democracia chilena y un día triste para, para aquellos que queremos la política con mayúsculas. sí, porque entiendo que la censura fue tratar de aprovecharse, ya que hubo mayoría, ¿cierto? Por lo del ministro del Interior, ¿cierto? Para la acusación, y sobre la marcha, sobre calentito, como se dice, tratar de, estos mismos votos, tratar de tenerlos para la censura, ¿no? Entiendo que fue así. Tal cual, Hernán, y eso habla claramente de una situación de pequeñez de la política, porque cuando uno presenta una censura a una mesa de la Cámara de Diputados o del Senado, tiene que ser en base a algún argumento, pero acá no ha habido ninguna actitud por parte de la mesa de la Cámara de Diputados que hubiese justificado una censura. Más bien, una actitud de aprovechamiento por parte de la oposición. Ahora, mucha gente está pensando, dice, mire, si este es el clima que tenemos, ¿cierto? Político, ¿cómo se hace esto de la Constitución, digamos, en este clima enrarecido, donde la verdad que cuesta a veces avanzar? ¿Cómo usted ve, senador, el clima de cara a hacer al proceso constituyente? Yo espero que acá entendamos que lo que señalaron los chilenos, más allá de cada una de las posiciones que hayamos pronunciado antes, es que acá hubo una señal contundente por parte de la mayoría de los chilenos de pedir justamente un proceso de cambio, y ese proceso de cambio debe darse en un clima de amistad cívica y de diálogo. Acá se requiere construir puentes de diálogo y no retroexcavadoras para arrasar con todo. Y la actitud que hoy día vimos en la Cámara de Diputados era más bien esto último, una motoniveladora, una retroexcavadora. Porque si usted me dijera que hay algún argumento para que justificara la acusación constitucional contra el ministro del Interior, cuestión que yo voy a referir en el fondo, Sí, en la ¿no? exposición en el Senado, pero ciertamente uno ve más bien un uso abusivo de un instrumento establecido en la Constitución. Y eso es lo complejo. Ahora, senador, ¿usted está de acuerdo con la renuncia del ministro de Interior Pérez? Porque efectivamente él señala, ¿cierto? Yo renuncio para que el gobierno no se vea afectado. Entro yo como ciudadano
a ser juzgado, no como ministro del Interior. ¿Comparte esa decisión? A ver, yo creo que primero yo la lamento profundamente porque el ministro Pérez era y es un gran servidor público, un senador que renunció a su mandato popular para ser ministro de Estado, y donde hoy día, en medio de una convulsión en materia de orden público, la respuesta a su pregunta dice más bien debiera ser un emplazamiento a aquellos que hoy día privilegiaron la pequeña disputa antes que resguardar el orden público. Me habría gustado que aquellos que hoy día generaron las condiciones para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez hubiesen tenido la misma fortaleza, el mismo coraje, la misma valentía para condenar el homicidio atroz en que fue objeto el cabo segundo Eugenio Naín. Entonces yo veo un doble estándar profundo. Entonces, más bien, el hacer el pequeño acto de política pequeña, en vez de preocuparse por los temas de seguridad pública, que son los que concentraban el mayor esfuerzo del ministro Pérez, me parece que acá los que acusaron constitucionalmente tienen que hacerse responsables de aquello. Ahora, la actitud también tenemos bastante compleja, porque el ministro Chadwick fue acusado, en este momento después el ministro que le sucede iba a ser acusado, ¿cierto? Renuncia, ahora el ministro Pérez, o sea, le ha tocado duro en general al gobierno, pero el ministro del Interior, como que se han ensayado con los ministros del Interior la oposición. Bueno, recuerda que al propio ministro Chadwick, que fue habilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, y hoy día está defendiéndose en los tribunales de justicia a costa propia, y ciertamente con todo lo que significa haber sido inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, en circunstancias de que Andrés Chadwick es un hombre de una voluntad y de un compromiso público extraordinario. Entonces, vemos una oposición más que preocupada de resolver los problemas de los ciudadanos y ocupar las horas de deliberación política, legislativa, en resolver los proyectos de fortalecimiento FONASA o los temas que dicen relación con poder resolver los problemas de fondo, más bien ocupados del populismo por una parte, del populismo vergonzoso por una parte, y por otra parte de la pequeña reyerta política. Y acá la oposición de verdad que no está cumpliendo lo que corresponde hacer en democracia, es deliberar, acordar y ocupar los tiempos de deliberación política para sacar adelante los proyectos que beneficien a los chilenos. Y acá vemos una oposición más bien dedicada a hacer el juego pequeño, de la pequeña trinchera. Y eso yo diría que es reprobable. Bueno, algunos piensan que esto es una operación de tipo de desgaste para el gobierno, digamos. O sea, pegarle tanto que llegue ya a final de su periodo tan desgastado, ¿cierto? Que efectivamente después se diga, miren, el gobierno, la derecha no supo gobernar porque llegó tan desgastado. Esto para mí es una operación de desgaste. Yo la escribí por ahí, que algunos quieren que renuncie el presidente y otros quieren que no renuncie, sino pegarle hasta que lo dejen muy debilitado. Bueno, me gusta tu frase y te voy a parafrasear, porque me parece que claramente que hay una actitud de desgaste permanente, ¿es cierto? Y donde están, yo diría que este desgaste, campaña de desgaste y hostigamiento, permanente, y eso es un tema complejo. El presidente, con minoría en la Cámara y en el Senado, ha sido muy difícil sacar adelante los proyectos que benefician a los chilenos, y ese es el tema de fondo. Sí, ahora, senador, también se plantea de cara a esta próxima constitución que habría que en Chile cambiar el sistema parlamentario, semiparlamentario. Renovación en un momento fue de la idea de un sistema semiparlamentario. Yo soy partidario, de hecho yo soy el autor del proyecto de ley de un régimen presidencial, y yo creo que efectivamente el sistema hiperpresidencialista que hoy día tenemos está agotado, está completamente agotado, sobre todo porque hace crisis
es cuando tenemos mayoría relativa, cuando hay minoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado, como hoy día ocurre. Entonces, lo que ocurre es que hoy día el sistema político está trabado, está completamente trabado. Y por eso nosotros hemos planteado que es necesario tener un presidente que sea jefe de Estado y un jefe de gobierno que sea un primer ministro elegido en el Parlamento y que exprese de alguna manera la flexibilidad de los sistemas de alianza y permita claramente surfear las crisis políticas, generando mayorías al interior del Parlamento que permita sacar adelante los proyectos de ley que benefician a los chilenos. Y hoy día el sistema está completamente trabado, porque cuando hay una oposición irresponsable, cuando hay una oposición que obstaculiza, cuando vemos una oposición que obstruye los proyectos de ley, tenemos una dificultad en poder sacar una agenda legislativa contundente. Ahora, sí, lo que yo he pensado harto en esto y escribí algo pequeño que se lo voy a compartir, ¿no? Porque lo que pasa es que yo veo el caso de España. En el caso de España, el Partido Socialista no tenía, PSOE, no tenía posibilidad de hacer gobierno, ¿no? Y tuvo que juntarse con los partidos más extremos, ¿cierto? Por un odio casi atávico a la derecha en España. Yo sé que mucha gente quizás no entenderá, pero otros sí van a entender porque no están más al tanto de la política española, solamente por eso. Entonces, claro, es difícil hoy día sacar, por ejemplo, al Partido Socialista Español, porque haciendo alianzas con los grupos más de extrema izquierda, siempre tiene mayoría. Puede pasar perfectamente esto en Chile, digamos, que la democracia cristiana se alíe perfectamente con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, solo para el efecto de tener un primer ministro, ¿cierto? Y no darle el pase nunca a la alternancia del poder o que sea muy difícil. Hernán, porque la tentación va a ser esa. Hernán, y puede ser al revés. Puede ser perfectamente al revés, porque claramente en un sistema que establezca flexibilidad en los sistemas de alianza, establece la posibilidad que los partidos de centro tengan una gravitación distinta y tengan un espacio. De hecho, te quiero contar que yo estoy haciendo esfuerzos contundentes para generar una gran coalición que se extienda desde republicanos hasta ciudadanos y también hacia progresismo con progreso, porque estamos disponibles a jugarnos por un mismo proyecto constitucional, y hemos estado invitando, y yo aprovecho de hacerlo también públicamente en tu medio, Hernán, al ex ministro Tocman, a Ricardo Escobar, ex director del Servicio de Impuestos Internos, a Mariana Elwin, a Eduardo Aninat, entre otras figuras que se descolgaron de la democracia cristiana, que hoy día están navegando entre progresismo con progreso y también con la Federación Social Cristiana que nosotros también fundamos o creamos, y que reúne a figuras social cristianas que están coincidentes con nosotros en un mismo proyecto constitucional que establece la defensa de las libertades, de la democracia, del derecho a la vida, entre otras materias que son relevantes. Y acá lo que hay que juntar es la masa crítica necesaria para construir una nueva mayoría. Lo que nuestro sector no debe renunciar jamás es a la capacidad y la vocación de mayoría. Y eso implica la capacidad también de hacer el esfuerzo. En el día de ayer yo me junté con José Antonio Kast, con nuestros parlamentarios de nuestro sector del partido, de Renovación Nacional, para decirle que acá se requiere entender que tenemos que construir una alianza, una nueva coalición que sea mucho más amplia, que recoja a todos aquellos que somos partidarios de la libertad y la democracia. Y eso implica tener generosidad en la unidad. Y eso implica la necesidad también de trabajar en una lista conjunta, única, generosa, en igualdad de condiciones, vuelvo a insistir, desde republicanos hasta progresismo con progreso. Y yo creo volver a invitar, y estamos haciendo gestiones para que ello ocurra, tal como lo hicimos con José Antonio Kast. Estamos haciendo gestiones, y te estoy dando a conocer esta primicia, con el propio presidente Piñera. Estamos haciendo gestiones con el propio exministro Sichel para incorporar en este proyecto de nueva coalición amplia que defienda principios y valores a Mariana Elwin, a
el exministro Arinat, y a los personeros que yo te acabo de mencionar. Por supuesto, Juan José Santa Cruz, entre tantos otros. Creemos que hay que construir nuevamente vocación de mayoría. Entonces, lo que tú me dices respecto del sistema presidencial y del semipresidencial en particular, lo que se requiere es flexibilizar los sistemas de alianza, porque pareciera que si tenemos una minoría en una cámara, en un sistema hiperpresidencialista, el sistema político se traba. Y eso es lo que ha ocurrido con fuerza en este periodo presidencial. Pero, bueno, solo comentarios. Se traba justamente por un sector, porque hasta antes de este periodo, estos sistemas funcionaban, porque cuando se actuaba de buena fe, era posible. Pero bueno, quiero hacer otra pregunta, sin querer echarle un pelo a la sopa, digamos, porque yo encuentro que esta gran coalición, o lo que se llame, pero ya Mariana Elwin, ¿cierto?, que quiere inscribirse en el partido, en Evópolis, ¿cierto?, dice, mire, yo con los republicanos nada, dice. Desbordes está medio complicado también. Entonces, no quiero echarle pelo a la sopa, porque efectivamente el esfuerzo que hay que hacerlo y espectacular. ¿Se podrá finalmente con esta generosidad? Bueno, en estos tiempos, en tiempos de crisis, Hernán, se requiere mostrar liderazgo. Y por lo menos yo estoy en eso. En hacer que las cosas pasen. Y eso implica mucha conversación y también mucho diálogo para finalmente hacer que cuaje esta nueva coalición amplia. Y habrá que hacer esfuerzo. Y tenemos que volver a entender que el centro y la centro derecha y la derecha tienen capacidad finalmente de ponerse de acuerdo, de entenderse para finalmente sacar adelante el país. Y eso es lo que estamos trabajando. Así exactamente como lo ha hecho la izquierda, digamos. La izquierda ha tenido aunque se pelean, pero finalmente han podido sacar ciertos gobiernos. Porque tienen vocación de mayoría, Hernán. Porque tienen vocación de mayoría. Y nuestro sector ha perdido la vocación de mayoría. Más bien, hemos estado atrincherados. Y no hemos sido capaces de salir con iniciativa finalmente a resolver, por ejemplo, la agenda social. Acá se requiere sacarnos al pizarrón respecto a la reforma previsional, generar una pensión digna para los chilenos que están en el pilar contributivo. Y acá yo espero de mi gobierno que este tiempo que le ha dado el inicio del proceso constituyente no significa abandonar la iniciativa legislativa. Y eso implica sacar al pizarrón a la oposición para fortalecer, por ejemplo, la salud pública y generar la reforma a la salud privada que se requiere, terminando con los abusos del sistema privado, con los abusos de las ISAPRE, en las tablas de factores, en las preexistencias, en las alzas unitarias en los planes de salud, y fortalecer FONASA con un plan garantizado de salud que sea espejo, tanto para el 80% de los afiliados que están en FONASA, como también para los 3,5 chilenos que están en las ISAPRE. O sacar adelante y al pizarrón, justamente con propuestas innovadoras como las que le hemos entregado al gobierno, para sacar adelante la reforma a las pensiones, que implica terminar con las tablas de mortalidad que calculan las pensiones hasta los 110 años, y en definitiva establecer a partir de los 85 años un seguro de longevidad que nos permita justamente subir las pensiones en un 20, en un 30%. Para eso se requiere un gobierno con actitud, se requiere un gobierno con capacidad de sacar el pizarrón a la oposición, se requiere carácter. También se requiere carácter, perdóname, Hernán, se requiere carácter para el restablecimiento del orden público. Porque lo que ocurrió la semana recién pasada con el cabo segundo, Eugenio Naín, no puede ser un hecho, uno más, que los noticiarios santiaguinos lo relatan como una cuestión menor, en medio de la parrilla, ni siquiera un titular del medio. Porque, ¿sabe lo que pasa? La élite santiaguina cree que Santiago es Chile y piensan que lo que ocurre en la Araucanía es como si ocurriera en otro país, en otro planeta o una realidad alterna. Entonces yo quiero decir lo siguiente: o somos capaces de entender que todo Chile es Chile y que lo que pasa en la Araucanía no puede seguir ocurriendo y se requiere acá voluntad y pantalones para establecer el orden público, o sabe qué más, o capitulamos. Y este es el tema de fondo. Sí, pero senador, usted también, estando de acuerdo con usted, pero mucha gente que apoya, ¿cierto?, que salió a las calles a apoyar en su momento a este gobierno para que llegara al poder, siente que efectivamente esta característica que usted señala en el gobierno, este
gobierno, especialmente el presidente, no la ha tenido. Esto de carácter, esto de sacar el pizarrón a la oposición, y más bien ha estado arrinconado por la izquierda, Bueno, y al final concede muchos. por eso cosas. el llamado que yo estoy haciendo a mi gobierno y al presidente Piñera. Acá hay que tener capacidad de salir a jugar a la cancha. Salir a jugar a la cancha. No perder la iniciativa. Porque un gobierno, la principal función, mire, es gobernar. Y gobernar implica orden público y paz social. Si no hay orden público y no hay paz social, eso es un gobierno que capituló. Y yo espero que mi gobierno, le queda 1 año y medio en el mandato, 1 año y medio de mandato, pueda construir un legado. Y ese legado se expresa en 2 reformas. Mire, yo le pido a mi gobierno tan solo 2 reformas. Reforma previsional y reforma a la salud. Y le pido orden público y paz social. Eso le pido. Mire, nada más ni nada menos. Sí. Senador, ya estamos terminando. El tema de la que me interesó harto en realidad también, de todas las cosas que son re importantes, la gran coalición. Esta gran coalición que usted plantea es para efectos de la constituyente y después bueno, porque sí. Partamos con la constituyente. Partamos con la constituyente, probemos. Hagamos el esfuerzo. Y en eso estoy. Como le digo, y esto le acabo de dar una noticia que no hemos publicitado. Pero estamos trabajando justamente en eso. Estamos tratando de construir la nueva coalición. Y alguien tiene que salir a la cancha a delinear esa nueva coalición. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y estoy dispuesto a finalmente a jugar también mi capital político en el sentido que es posible construir una nueva coalición que le dé gobernabilidad a Chile. Le dé gobernabilidad a Chile. Mira, es una palabra que es tan de cajón, que tiene tanto sentido y que a veces pareciera que están escurridizas. Y hoy día se requiere más que nunca sentido común y se quiere sentido de gobernabilidad. Y se requiere además tener la generosidad para no hacer cálculos menores. Hay algunos liderazgos de mi partido que sacan cálculos pequeños. Mire, que si entra tal liderazgo, se puede irrumpir como candidato. Mire, da lo mismo. Si lo importante es que acá tengamos la capacidad de tener liderazgos alternativos, que cuidemos a todos los liderazgos del partido y que en definitiva seamos capaces de construir un legado en base a rescatar la lucha por la lucha cultural, que a veces pareciera que la perdimos. Adoptamos el lenguaje de la izquierda, nuestros sectores políticos se acomodaron al debate que la izquierda le pone en el Parlamento y ha faltado pantalones para decir las cosas por su nombre. Bueno, yo las tengo. Últimos 30 segundos, un mensaje final, ¿cierto? Lo que usted quiera decir, a modo de despedir. No, yo quiero simplemente hacer un llamado al sentido común de los chilenos. Estamos viviendo un proceso constituyente que ya se inició. Acá se requiere unidad, se requiere capacidad de movilización en mi sector, pero al país se requiere que haya condena de la violencia sin ambigüedades, pero además que haya capacidad de diálogo, porque Chile requiere urgentemente mucho más diálogo y menos violencia. Y para eso se requiere que todos los chilenos estemos de la mano para encontrar los acuerdos que el país necesita. Muchas gracias por su tiempo. A propósito de generosidad, gracias por su generosidad, porque está muy ocupado en una jornada muy difícil. No, así que pero estamos en esto. Muchas gracias, Hernani, y vuelvo a insistir, todo Chile es Chile, así que es muy importante saludar también a todos los vecinos y cibernautas del sur de Chile. Un abrazo grande, nos vemos. Gracias, Hernani. Y bueno, despedimos esta jornada de Espacios Libres, lo necesario para conversar. Un gran entrevistado, Senador Chaguán. Así que buenas noches, muchas gracias y Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.